Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Hoy vamos a hablar en la media hora que viene de un fenómeno que está en plena expansión, crecimiento, desarrollo. Se trata de la producción de biocombustibles, particularmente de lo que ocurre con el escenario en la provincia de Córdoba con las etanoleras, que han venido creciendo en producción de manera significativa, sobre todo en la última década. Es un flamante doctor en Ciencias Sociales, el licenciado en Geografía Alfio Finola, que ha posado la mirada sobre esto para acceder a su doctorado, y le vamos a preguntar el porqué del interés y sobre qué ejes trabajó. Un gusto, Alfio, felicitaciones por el doctorado, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿y cómo es que focalizaste la mirada en la producción de biocombustible, de etanol concretamente? Bien, yo soy parte de un grupo de investigación del Departamento de Geografía de la universidad, y el grupo de investigación se especializa en las transformaciones territoriales, especialmente vinculadas a la actividad agropecuaria. En ese plano, digamos, un emergente de la última década y media, como bien hiciste referencia, es la producción agroindustrial de etanol a base de maíz. Entonces nos pareció muy interesante en ese momento ver cómo esto, que era totalmente coyuntural, o sea, en un momento en el que estábamos viviendo el proceso en pleno desarrollo, no como quizás otros periodos históricos que uno analiza ya desde el tiempo transcurrido. Nos pareció un eje interesante para trabajar en este proyecto, y encaramos justamente el estudio de las 3 plantas de bioetanol a base de maíz del sur de Córdoba. ¿Cuáles son esas plantas, Alfio? Bien, desde el norte hacia el sur, en Villa María, Aca Bio, en Río Cuarto, Bio 4, y en Alejandro Roca, Promais. ¿Y cómo estructuraste o vertebraste el trabajo? Bien, por supuesto está en sintonía con un marco teórico, pero lo que nos interesaba averiguar era, primero, las particularidades regionales que hacían que fuese de interés para este tipo de empresas el instalarse en esta zona, porque, comentario al margen, hay solo 5 plantas de bioetanol a base de maíz en el país, y 3 de ellas están en el sur de Córdoba. Entonces hay particularidades del sur de Córdoba, que justamente es una región maicera, de producción de maíz muy grande a nivel nacional. ¿Y qué otras particularidades regionales había que permitían o que estimulaban la instalación de estas plantas, ¿no? Entonces, mi trabajo de investigación fue primero por ese lado, y después el tratar de entender cómo se ajusta este nuevo tipo de agroindustria a un modelo, una lógica de acumulación que es de vanguardia en el sector agropecuario, que es lo que se entiende como agronegocios, que es distinto a etapas anteriores que eran más de lógica agroindustrial. En esto podríamos decir, en esta cuestión, que el sur de la provincia de Córdoba está un paso adelante. Bien, es cierto que confluyeron un montón de factores, ¿no? El sur de la provincia de Córdoba se caracteriza por ser una zona de excelente capacidad productiva en términos agropecuarios, en especial en el maíz, pero a su vez estar una distancia al puerto relativamente lejos. Bien, entonces esas características hacen que se pueda aprovechar la producción en el plano regional y se pueda hacer un agregado de valor en el lugar. Y esa característica es distinta si estuviésemos hablando de producciones agropecuarias que hacen maíz incluso en el sur de la provincia de Santa Fe, que está cerca del puerto Rosario. Allí ya perdería la utilidad. Claro, la ecuación hoy al productor de maíz, el maicero de esta parte del país, le conviene más venderles el producto a las etanoleras antes que llevarlo al puerto. Sí, existe una conjugación ahí. Es cierto que al productor en sí
no necesariamente impacta todo el beneficio económico. En ciertos periodos en donde hay escasez de maíz, el productor se ve directamente beneficiado. Acá principalmente el que se ve beneficiado de la ubicación es la propuesta agroindustrial, en este caso el bioetanol. También se ven beneficiados en ese sentido cualquier productor ganadero que tiene que comprar maíz, ¿no? O sea, le sale más barato comprarlo en esta zona que comprándolo cerca del puerto. Y dentro del trabajo desarrollado, vamos a empezar por el lado luminoso. ¿Cuáles son los beneficios que implica tener este tipo de agroindustrias instaladas en el entorno próximo? Bueno, Río Cuarto se caracteriza por ser una ciudad con poco auge industrial, digamos. Ha sido, de hecho, un análisis de situación, un análisis de la problemática por casi cualquier candidato intendente en las últimas décadas, sin importar el color político, han reconocido estas debilidades de la ciudad, es decir, una ciudad principalmente de servicios. Entonces, el tener una industria de este tipo ha tenido un impacto positivo, tanto por la generación de empleo genuino, como por la demanda de empleo altamente capacitado, bien, especialmente vinculado a las ingenierías químicas, o a las licenciaturas en química y en microbiología. Ha sido una industria que ha demandado empleo altamente capacitado, que es poco común en nuestra ciudad. Ese es para mí uno de los impactos más positivos en términos económicos laborales. Esto produce también una dinámica ligada con el negocio del sector que deriva en la generación de otros negocios satelitales. Sí, totalmente. Justamente la producción no necesariamente cualquier producción de biocombustible, pero sí, por suerte, la de bioetanol a base de maíz, permite enlazarse con distintos circuitos productivos. Obviamente, consumiendo materia prima, que en este caso es el maíz, se enlaza con productores agropecuarios o acopiadores o canjeadores, pero uno de su producto principal, que es el bioetanol, obviamente se vincula con el sector energético, particularmente con las tres principales empresas petroleras y distribuidoras de combustible en el país, que son las que compran, mediados por la Secretaría de Energía de la Nación, compran un determinado volumen de etanol para mezclarlo con sus naftas. Entonces ahí ya se vincula con el sector energético. Y también se vincula principalmente con el sector ganadero, porque uno de los subproductos de esta industria es la que comúnmente se conoce como burlanda, WDGS o DGS, dependiendo si es húmeda o seca. Es algo parecido a una polenta, que es, como quien dice, el desecho entre el maíz molido y el etanol, que tiene un alto valor nutricional y se usa para los establecimientos ganaderos, digamos. Muy importante para el resto. Es decir, que es aprovechado plenamente el producto, no tiene desperdicios. Exactamente. A su vez también hay una cuestión que tiene que ver mucho también con esto de los paradigmas ambientales, de transición energética, que tiene que ver con la emisión de dióxido de carbono. Digamos, esta industria, en realidad es una industria de colera. La industria de colera tiene como base la fermentación de un grano. Esa fermentación de un grano produce dióxido de carbono. Bien. Ese dióxido de carbono es liberado a la atmósfera. Algunas agroindustrias, incluso, por ejemplo la de Villa María, han logrado un convenio con una empresa que justamente produce dióxido de carbono para comercializarlo. O sea, el dióxido de carbono no es una mala palabra, digamos. Nosotros lo consumimos primero diariamente con nuestra respiración, pero también lo consumimos industrialmente a partir de bebidas gaseosas, por ejemplo. También en la medicina se usa mucho para las cirugías, para abrir zonas en cirugías de precisión. Se tira dióxido de carbono para separar órganos o separar la piel. En la industria petrolera también se está empezando a usar para generar microfisuras, algo parecido al fracking. Entonces es un insumo industrial
de alto valor agregado. Bien, entonces hay otro enlace ahí. De hecho, también conocemos que en el caso de Bio4 están aprovechando para generar energía eléctrica a la vez que producen el bioetanol. Digamos, hay ahí un circuito energético siempre positivo. Sí, en ese sentido también hay, eso también varía de acuerdo a las capacidades o a las posibilidades de innovación de cada empresa. En el caso de Bio4 ha innovado o ha planteado una estrategia de aprovechamiento de residuos y de subproductos en ese sentido, ha generado biogás. Es decir que en líneas de evaluación es todo positivo lo que genera una sinergia que beneficia al sector económico. En el caso de me han hecho unas preguntas similares y hay muchos depende en el medio. ¿Bien? Yo me concentro en las del sur de Córdoba, que se instalan sobre una matriz productiva ya establecida. Hay otros casos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en donde el desarrollo de la industria de biocombustibles está íntimamente ligado con avance de la frontera agropecuaria, con planteos de daños ecológicos en ese sentido, que plantean discusiones en el plano de los resultados enteramente positivos. En el caso de las industrias del sur de Córdoba, lo que sucede es que se instalan sobre una estructura productiva que ya está establecida. ¿Bien? En ese sentido hay una importante línea de consenso de que no es la matriz productiva ideal, ¿no? Pero es la que tenemos, ¿no? Estamos hablando de algo que se aproxima a una monoactividad, donde se hace básicamente agricultura. La ganadería está básicamente concentrada en encierro, en actividad intensiva. Y esa agricultura, no digamos que es de monocultivo, que es solo soja, pero sí es casi de bicultivo, soja y maíz. Entonces es una estructura agrícola ganadera que ya ha tenido unas transformaciones y que tiene ciertas críticas o ciertas observaciones en el plano de cómo mejorar. Eso está sumado al que viene de un proceso de avance de frontera agropecuaria, en donde ha habido desmonte de nuestros bosques nativos, especialmente en el sur de Córdoba, en zonas serranas. Pero todas esas características no se puede responsabilizar a la industria de bioetanol. La industria de bioetanol se asienta en una región que hace décadas sufrió ese proceso. Entonces, en ese plano, si nosotros, para responderte, perdón por dilatar la reflexión, en ese plano, si nos concentramos en la última década, podemos encontrar que no tiene elementos perjudiciales en ese sentido. He visto y he escuchado, he leído que se vale de un recurso que podría ser utilizado para alimentar a la región, el país o el mundo, y que sin embargo está siendo utilizado para generar un elemento ligado con la producción de energía. En el contraste, en el peso, ¿qué es más importante? Es una excelente pregunta. Digamos, a nivel mundial no hay un problema de producción de alimentos. El gran problema es la distribución de ese alimento. Es el primer eje de debate. El segundo eje de debate es un debate regional. El sur de Córdoba o el departamento de Río Cuarto, para ser más explícito, es una región que es exportadora neta de grano de maíz. Bien, entonces no estaríamos afectando a nuestra región. Argentina es exportador neto de grano de maíz. Entonces, en términos regionales o en términos nacionales, no estaríamos afectando a nuestra soberanía alimentaria. Primer planteo. El segundo planteo, nosotros exportamos maíz, la inmensa mayoría del maíz que exportamos, estamos hablando de más del 99% del maíz que exportamos, es en condiciones de grano, ¿bien? No está industrializado.
sin valor agregado. Exactamente. Entonces, si nosotros ponemos en la balanza todas esas variables, en el plano regional, en el plano nacional, en un contexto de crisis energética, en un contexto de aumento de precio de la energía, en un contexto donde también tenemos que discutir si la energía no es un bien social, porque no es solamente el alimento, digamos, también nuestro desarrollo social como sociedad, justamente, depende también de nuestras capacidades de generar y consumir energía, en un contexto sociopolítico en donde ese desarrollo o generación de energía tiene que ser con tecnología nacional y no importada. En todo ese conjunto de variables, no digo que se equilibra la balanza, pero queda liberado a una decisión política, no necesariamente técnica. Sí. Hay un aspecto no menor que está ligado con la generación de empleo calificado, ¿no? Estas plantas que contrasta con el empleo tradicional del sector agrícola-ganadero. Y esto tal vez no se nota inmediatamente, pero es un impacto a futuro que también potencia el desarrollo de capacidades que son necesarias y además la construcción de la formación académica de esos profesionales. ¿Esto también está siendo evaluado en tu trabajo? Sí, por supuesto, tiene en un apartado, digamos, que usé un marco teórico que es conocido como el triángulo de Sábato, digamos, que es autor de los años 70, que plantea que para el desarrollo económico de Argentina hay que copiar un modelo similar al que usó Estados Unidos después desde el periodo de entreguerra en adelante, que es el Estado articulando con el sector privado y el sector científico-tecnológico para generar desarrollo local, ¿no? En ese sentido, el Estado, aunque muchas veces se lo acusa de ausente o de presencia insuficiente, desde un montón de aristas o ángulos ha colaborado para este tipo de desarrollo. Tanto desde el plano normativo, con incentivos, con aportes económicos por medio de créditos, como garantizando compras, producto de este cupo de corte para mezclar el etanol con las naftas, hasta el plano científico-tecnológico, que es a partir principalmente de la estructura de CONICET y del sistema interuniversitario, en donde se desarrolla investigación que complementa la industria de bioquímica. Sí, sin embargo hay una tensión ahí permanente que no quedó resuelta ni siquiera con la nueva ley de biocombustibles entre la imposición o la regulación que establece el Estado y los intereses de las propias etanoneras. ¿Ese equilibrio o esa tensión es constante, permanente? Sí. Y en realidad el Estado, entendido desde la ciencia política, digamos, no es un actor homogéneo, ¿bien? En realidad en el Estado confluye un montón de intereses. Entre ellos hay intereses energéticos de distintos tipos. Bien, entonces en el equilibrio de esos intereses energéticos, de hecho la Cámara de Biocombustibles ha declarado en ese sentido, se encuentra esta puja por el corte, la capacidad de mezclado entre un combustible derivado del petróleo y biocombustible. Para ir finalizando, Alfio, respecto de lo que podríamos decir aspectos negativos, contraindicaciones, algo que debe revisarse o regularse o limitarse o establecerse como criterios de control, ¿en dónde hay que posar la mirada sobre el funcionamiento de las etanoleras? Bueno, sobre las etanoleras estudiadas, quizás el control puede estar en incentivar que la incorporación de tecnología sea a partir de desarrollo nacional. Pensándolo como política pública, siendo que el Estado ha sido un gran promotor de este tipo de industria, pensar en ese sentido.
hay desarrollo biotecnológico, desarrollo de la industria de la fermentación y de ese tipo de elementos que son comunes con el agroindustrial. Pensemos que la producción de alcohol es tanto para bebidas alcohólicas como para el alcohol medicinal, es básicamente la misma tecnología. Tranquilamente puede estar acompañada de un desarrollo tecnológico nacional. Ese desarrollo tecnológico al que aludí, ¿puede pensarse en el futuro como una lógica de proximidad? Es decir, en algún momento, porque se está pensando, por ejemplo, que la industria automotor local, el funcionamiento, tenga pleno uso del etanol, que tenga proximidad de acceso a él sin tener que ir a las petroleras tradicionales, que hagan el corte. ¿Eso existe como una alternativa viable de futuro? Por supuesto que sí. Digamos, nosotros tenemos el ejemplo más distintivo, que es Brasil. Brasil, de hecho, tiene sus surtidores un importante número de oferta de naftas, en este caso, que estamos hablando, con distintos cortes de etanol con nafta derivada del petróleo. Tranquilamente Argentina podría incorporarse en eso. Tengo entendido que la industria automotriz nacional produce para Brasil, entonces eso significa que tecnológicamente los autos que están en circulación no deberían tener mayores problemas. Incluso entiendo que hasta Bio 4 ha hecho un convenio con la universidad para este tipo de ensayos. Pero en el plano local entiendo que podría ser en el plano público. Sé que hay algunas normativas en el plano municipal, por ejemplo, en el plano provincial, en donde han incentivado que los autos que son parte del parque automotor del Estado prioricen la incorporación de biocombustibles incluso en mayores proporciones que ya está normalizado a nivel nacional. Hay que cambiar entonces algunas normativas para pensar, por ejemplo, que Bio 4 tenga su propia estación de servicio y nosotros vayamos a cargar combustible de etanol allí más barato que el tradicional de petróleo. Entiendo que sí, y si eso quisiéramos hacerlo a una escala de ciudad y no solo a una escala de un surtidor en la empresa, tendríamos que estar pensando en una inversión grande, ¿no? Estaríamos pensando en una cisterna propia para ese combustible, un surtidor propio para cada estación de servicio. Eso es una magnitud de inversión mayor, pero es posible. Pero es posible. Para finalizar tu evaluación, las conclusiones del trabajo, ¿cuáles fueron? Bien, bueno, las transformaciones territoriales principalmente están derivadas en que en un contexto en donde ya ha habido una cierta concentración en el sector agropecuario de estas últimas décadas, por cuestiones ajenas a la producción de bioetanol, este tipo de agroindustrias se ve favorecida por ese tipo de relación, ¿bien? Principalmente porque es más fácil trabajar con un número reducido de clientes que tener que buscar muchos clientes. ¿Bien? Entonces, bajo esa lógica, ha mejorado estructuralmente las condiciones de los actores más importantes del sector, tanto con capacidad de generar un sector. Y por otro lado, hemos encontrado que es un claro ejemplo de un modelo de empresariado agropecuario novedoso, o sea, que ha irrumpido en las últimas décadas, por decir en la última década y media en Argentina, que básicamente se entiende bajo la lógica de los agronegocios. Es muy interesante y además es como una especie de laboratorio de prueba para que, además de en este tipo de actividades, en otros los agronegocios prosperen con los propios productores agropecuarios protagonizándolo. Sí, de hecho ha habido casos que, bueno, en el caso de Bio 4 justamente son productores agropecuarios asociados. Es un interesante ejemplo de un salto organizacional. Alfio, muchísimas gracias, muy amable por contarnos el trabajo y por posar la mirada en un fenómeno nuevo, pero de alto impacto, ¿no? Que por otra parte no lo tratamos, pero que no tiene reproches ambientales, por lo menos
evidente como otras industrias altamente contaminantes. Sí, exacto. Hay algunas cuestiones, como esto que te comentaba, de procesos en términos agropecuarios que están de la mano, pero en líneas generales no. Si me permitís, antes de irme, Sí, claro. hacer un agradecimiento tanto a la universidad y a CONICET que han colaborado materialmente en el desarrollo de esta tesis, como al Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, de la cual soy parte, ONECIC, que está en las redes. Nos quieren buscar, ahí también hemos hecho algunos análisis en plano tanto científico-tecnológico como energético en general, no solo de biocultivo. Agradecidos nosotros de que nos cuente la experiencia y felicitaciones por el doctorado, Alfio. Muchas gracias, a disposición. Hasta la próxima. Bueno, una realidad que ha llegado para instalarse y que tiene a la región, el sur de la provincia de Córdoba, como escenario, que es la producción de etanol a partir de distintos procesos, en este caso del maíz. Hay otras alternativas para producirlo también, pero ¿y cómo esto impacta económicamente en la región? Nos vamos a encontrar en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.